Mientras en México se establece que van a dar recompensa a aquellos que denuncien la corrupción, en Alemania, por ejemplo, el ministro de Defensa tuvo que renunciar porque se encontró a través de una investigación que plagió una tesis y tuvo que renunciar. Y aquí tenemos a un presidente que a la hora de hablar en el público, entonces se establece que los fiscales deben perseguir a los funcionarios que se les acuse de corrupción. Pero la realidad es otra cosa, que no es así. Son los casos mínimos y los que son autorizados desde allá arriba. Después de ese comentario del presidente Fernández, el de la DPCA, el doctor Bonilla, dijo que no había ni siquiera recursos para poder realizar los trabajos de investigación sobre los funcionarios que puedan estar haciendo algún tipo de irregularidades. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es la realidad? Y la realidad es lo que vemos. Uno hace una denuncia, posiblemente el DPCA diga que va a investigar y todo se queda así. Ni siquiera en los últimos tiempos existe la posibilidad de que remuevan al funcionario, como pasaba en otros momentos, de que el gobierno reaccionaba ante cualquier denuncia de corrupción bien sometida, bien fundamentada. Pero ahora sucede que se resiste a eso y deja a los funcionarios en su puesto. A la larga, también le afecta al gobierno, por supuesto, esa inercia, pero también afecta a la sociedad porque entonces ve que la impunidad es la regla general. Y eso es un cáncer que cualquier sociedad, cuando la tiene tan palpable como la tenemos nosotros aquí, produce daños irreversibles. Irreversibles en la ética, en la moral, en la disposición de la sociedad. Ahora, por ejemplo, vamos a presentar una serie de irregularidades, de situaciones que se presentan ante el abuso del uso de los recursos del Estado. Porque nos hemos dado cuenta que todavía hay el criterio de que estos directores generales, ministros, se creen que cuando suben al poder, cuando dirigen una secretaría, dirigen una dependencia, entienden que pueden utilizar todos los bienes como si fueran bienes personales de ellos, que pueden contratar a cualquier persona que sea amigo o allegado como si pudieran realmente hacerlo sin violentar la ley. Es como si no tuvieran conocimiento absoluto de lo que dice la ley del servidor público. Es una desfachatez enorme ante esta situación. Vamos a ver el trabajo y después vamos a ver qué dice el gobierno ante todos estos hechos que vamos a presentar hoy como irregularidades en un sector que se creó con mucha esperanza para la ayuda de la pequeña y mediana empresa, no para que se maneje de la forma que se está manejando en este momento. El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PROMIPYME, es un programa que se creó mediante decreto 238-97 y es una dependencia de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. El espíritu de esta institución es, esencialmente, el hacer préstamos comerciales con bajos intereses para capital de trabajo, para compras, instalación y modernización de maquinarias y equipos a pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, esta intención primaria ha ido desvirtuándose y lo que hay hoy en día es una feria de préstamos a personas que en su mayoría están muy ajenas al objetivo real de PROMIPYME. Hoy en día nosotros no vemos ese dinamismo y no vemos que realmente el accionar y la mano amiga de esa institución del Estado esté llegando a los sectores organizados de la micro, pequeña y mediana empresa. Las quejas de los micro, pequeños y medianos empresarios del país se hace sentir a través de la Confederación Dominicana de la Pequeña y la Mediana Empresa, que se formó en los años 80 y que hoy día agrupa a 33 asociaciones de pequeños empresarios. Se están desviando para otras cosas que no son de la pequeña y la mediana empresa en su gran cantidad, en buena cantidad. Y es que hay mucho que explicar en ese sentido. Tenemos en nuestro poder varios expedientes de préstamos a los que las autoridades de PROMIPYME deben responder porque todo parece indicar que no cumplieron con las políticas y normas de la institución.
Uno de los casos más reveladores es el préstamo donde se le otorga 4 millones de pesos a un plazo de 60 meses y una tasa anual de un 10% a la compañía Grupo Punta Rusia, compañía que al momento del préstamo solo tenía 18 meses funcionando y es propiedad de José Elpidio Eloy Rodríguez, de 84 años de edad en la que ninguna institución bancaria prestaría una suma así. Pero este señor es nada más y nada menos que el padre de José Eduardo Eloy Rodríguez, su director de Promipyme, y así, ¿quién no? Otro préstamo cuestionable es uno de 5 millones de pesos a Manuel de Jesús Florentino y Florentino, actual director de la Dirección de Desarrollo Fronterizo. La historia de este préstamo es extraña. Sale en la prensa el 4 de noviembre del 2010 que Promipyme y la Dirección de Desarrollo Fronterizo acuerdan apoyar el crédito en las comunidades de la franja fronteriza. Pero parece que este fue el maquillaje para desviar lo que había sucedido un mes antes, el 12 de octubre del 2010. La institución había desembolsado el préstamo de 5 millones a Florentino y Florentino. Según el expediente, este tendría un año de gracia, hasta el 2 de noviembre del 2011 para pagar los intereses y el capital, contrario a las políticas de Promipyme, donde se establece como mayor tiempo de gracia 6 meses en caso de catástrofe u otras situaciones similares. Otra cosa que choca con los fines de Promipyme es que el destino de este préstamo, según el expediente, es para la compra de 2 apartamentos para uso familiar, violando las políticas del banco, pues no debe prestarse para bienes raíces. ¿Dónde quedan las pequeñas y medianas empresas? ¿Cuántas de ellas en la zona fronteriza, como fue el acuerdo entre estas dos instituciones, se habría beneficiado con este préstamo de 5 millones de pesos que recibió el funcionario Florentino y Florentino? Esa es la cuestión. Así también hay otros préstamos cuestionables, como uno de 1.200.000 pesos hecho a Tanya Castellano Cabral, quien presentó como garante a Bolívar Tapia Cunillera, su secretario administrativo de la presidencia, pues ella es asistente para la zona del norte del secretario administrativo de la presidencia. Pero además ella es hermana de Laura Suet Cabral, quien aparece en la nómina de Promipyme como gerente de Santiago con un sueldo de 70.000 pesos. Según las políticas de Promipyme, está prohibido la tramitación directa de préstamos a familiares del personal de crédito. Pero lo más grave de todo es que esta joven ni siquiera terminó de pagar el préstamo, ya que Promipyme lo hizo por ella. Según esta carta que tenemos, donde el ingeniero Francis Mejía le pide al encargado de crédito de Promipyme que cancele dicho préstamo, debitando de la cuenta de Promipyme el monto de 812.965 pesos, con un supuesto acuerdo que se llegó con la clienta. O sea que la deuda restante la pagó Promipyme. También hay préstamos a empleados de Promipyme con garantes que también son empleados de la misma institución y ponen para poder clasificar para el préstamo que van a iniciar un negocio, como es el caso de Betty Altagracia Batle Heredia, quien aparece en la nómina como coordinadora de la pequeña empresa en la zona norte con un sueldo de 50.000 pesos. Ella pone que su préstamo de 450.000 pesos es para iniciar un negocio de elaboración de picaderas para eventos, pero uno llama a su casa y ella misma se encarga de negarlo. ¿Tienen que es dueña de un centro de elaboración de picaderas para eventos? No. La garante del préstamo de Betty es Claudette García, quien aparece en la nómina de Promipyme como asesora del departamento legal con un sueldo de 50.000 pesos. Y cuando uno llama a Promipyme, nadie la conoce, ni en Santo Domingo ni en Santiago. Claudette María García. No tenemos nadie que se llame así. Que yo estoy al lado del gerente y él me dice que no. Y en otra sucursal no estará. No. Porque Claudette García realmente es empleada de la Universidad Católica de Santiago. Trabaja en el departamento de psicología a tiempo completo con un sueldo de 37.000 pesos. Por lo que queda claro que su sueldo de 50.000 pesos en Promipyme es un regalito que le da el Estado Dominicano de los impuestos de todos nosotros.
préstamos sin garantía solidaria, prendaria o hipotecaria, esposos que aún teniendo ambos préstamos se sirven de garantes, empleados que sirven de garantes para préstamos a otros empleados y funcionarios como Víctor Manuel Crispín Zorrilla, quien es asistente militar del presidente de la República, y su hermano Héctor Bienvenido Crispín Zorrilla, que tienen un préstamo de 5 millones y 2.500.000 respectivamente. No pudimos acceder a la información de para qué fines fueron estos préstamos ni el tipo de garantía que presentaron. Lo que sí confirmamos es que tienen varios atrasos en sus pagos. Mientras se dan estas sumas millonarias a personas que no son para las cuales están dirigidos los programas de Promipyme para el sector de la pequeña y mediana empresa, las cosas resultan más difíciles. El capital de Promipyme se compone de donaciones que ha hecho el Estado. Entonces no se explica que no tenga dinero para prestar cuando el mismo director informa por los medios el alto nivel de recuperación que tienen los préstamos. El señor Díaz, delegado ante el Consejo de Promipyme por el movimiento cooperativo, denuncia que la falta de dinero se está haciendo evidente cuando ni siquiera a los empleados de Promipyme se les ha pagado las bonificaciones del 2010. Y no solo estamos hablando de préstamos con irregularidades, sino que también hay denuncias más directas de los manejos del director de Promipyme, Francis Mejía, un ingeniero civil que se le conoce por su paso cuando fue su director del INVI y luego director ejecutivo del Consejo de la Coordinación de Desarrollo Fronterizo, y desde el 2009 es director de Promipyme. Por ejemplo, vamos a denunciar algunas de estas irregularidades. Empleados de sus empresas privadas cobran por Promipyme. Tal es el caso de Juan Pablo Duarte Pérez, es empleado de Framesa, un dealer de vehículos, y aparece en la nómina de Promipyme como auxiliar y no se sabe de qué, pero sí se sabe el sueldo, 20.000 pesos mensuales. Moisés Gabriel Aguasvivas Báez es chofer de doña Leticia, la madre de Francis, el director de Promipyme, y aparece en la nómina como mensajero externo con un sueldo de 13.350. Aunque pagamos nosotros, le conduce el carro a doña Leticia. Elba María Cabral Núñez es auxiliar de contabilidad en Framesa y aparece en nómina de Promipyme como auxiliar de crédito con sueldo de 12.000 pesos mensuales. La mayoría de estos empleados están dentro de un renglón sospechoso de la nómina. Se trata del llamado otros departamentos, es decir, un departamento que no está categorizado, y es justamente donde aparecen algunos de los empleados de empresas privadas del director, pero que cobran en Promipyme. Justamente en este renglón está Carlos Daniel Escolástico Amparo, quien en la nómina aparece como auditor externo con un sueldo de nada más y nada menos 100.000 pesos. Sin embargo, en el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana no está registrado como contador como lo exige la ley del contador público 633 para ejercer legalmente. Volvemos con más datos de irregularidades en Promipyme.